docente de la licenciatura en Ciencias Políticas y Comunicación. Es coordinadora de movilidad internacional, en donde ha desarrollado proyectos de vinculación con las embajadas de Japón, Corea del Norte y Marruecos. Y recientemente coordinó un programa de radio de la misma universidad sobre ciencias políticas. Y está enfocada en la investigación sobre temas de migración internacional de mexicanos a Estados Unidos. Y los trabajos que ha abordado son la historia de los braceros de Puebla hasta la migración de tiempos actuales, mujeres en la migración, inmigrantes de la región sur de Puebla. Es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Históricos Sociales, Territorio, Lengua, Imagen, Perfil PRODEP, y es egresada del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, te escuchamos, Ignacia. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, ya estoy mostrando mi presentación. ¿También se ve? Sí. Ok, bueno, buenos días a todos. La presentación que nos corresponde a nosotros, bueno, la voy a compartir yo. Somos un grupo de, pues, de compañeros que nos enfocamos a realizar investigación acerca de procesos migratorios. Entonces, nuestra investigación para esta ocasión se llama Migración Regional en el contexto de la interculturalidad, una aproximación sociohistórica en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco. Nosotros nos enfocamos en realizar una investigación en la región sur de Puebla, en México, porque creemos que existe una falta todavía de estudios para todo lo que son las comunidades originarias que recientemente, o bueno, sí tienen una anterioridad para temas de migración y cómo ellos se han insertado en estos procesos. Entonces, nos pareció como pues muy interesante poder abordarlo. Y nuestra investigación la centramos en una comunidad de lengua inguiwa, perdón, en el estado de Puebla. Aquí les muestro un pequeño mapita en donde está ubicada la región. Y principalmente ellos empezamos a ubicar primero la región porque empezó a mostrar características diferentes en cuanto a la gente que empezaba a integrarse a los circuitos migratorios. Identificamos primero que es una comunidad migrante a partir de la década de 1990, y esta migración se va a acentuar después de la implementación del TLCAN en 1994, pero también va a corresponder a una forma de integración de migración dentro del proceso de globalización, en donde se va a desestructurar, empieza a llegar como muchísima gente a la ciudad cerca de esta región para insertarse a los trabajos que tenían que ver con las maquiladoras, trabajos que tenían que ver más con estas empresas que llegaban, se establecían y después salían como capital golondrino. Entonces empezamos a ubicarlos y vemos estos cambios generacionales, y posteriormente vemos cómo ellos se van integrando como comunidad inguiwa a los ciclos migratorios, pero existe una característica, que sí es una región completamente migrante. Levantamos encuestas y el 83% de la población tiene al menos uno o dos familiares en Estados Unidos. Y en la última década también identificamos que se han integrado mujeres en la migración, tomando como el referente de otros lugares, pues también de la región mixteca de Puebla, en donde también pues hay una integración de mujeres, pero es mucho más anterior. Entonces hacíamos como este tipo de comparativo.
Bueno, entonces la característica principal de esta región Inguigua es que ellos primero hacen una migración hacia Los Cabos, aquí mismo cerca de la frontera, se establecen, formaron una colonia con el mismo nombre, San Marcos, y resulta que hacen un circuito y se establecen allá y ellos empiezan a trabajar principalmente en temas de la construcción. ¿Por qué? Pues porque en su lugar de origen hay mucha gente o la mayoría de hombres y de familias que encuestamos se dedican al tema de la construcción. Y obviamente cuando se van a Los Cabos replican este modelo de trabajo. Entonces ellos están una temporada allá, hacen este tipo de trabajo y posteriormente emigran a los Estados Unidos. Pudiéramos pensar que el 83% de encuestados pues se va a Nueva York, pero no encontramos como una gran diversidad, pero tendencialmente encontramos que llegan a otras regiones, no específicamente Los Ángeles ni Nueva York, sino Carolina del Norte. También vamos a encontrar que hay una característica importante que ellos, dentro de estos procesos migratorios y dentro de estos circuitos, en estos últimos años empezaron a identificar o a integrarse a lo que va a ser la migración hacia Canadá, una migración bajo el programa un programa reglamentado que ya hemos identificado, y ellos empiezan a trabajar en esta área en menor medida, pero vamos identificando cómo se van integrando a estos circuitos migratorios. Bueno, entonces sí nos damos cuenta de esta importancia de que hace falta mucho más análisis de la migración, pero también dentro de toda la información que vamos recopilando es que estos migrantes también, al ser de comunidades originarias, sí presentan características de integración también diferente una vez que llegan, por ejemplo, a Carolina del Norte o en menor medida a Nueva York y Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque se trata de un tema de la lengua. ¿Sí? Al ser comunidades originarias, también levantamos una encuesta en donde la mayoría de personas se siente identificada con su lengua, con sus raíces, sus costumbres, pero esto les ha de alguna manera dificultado la integración en Estados Unidos, lo que resulta pues también interesante de analizar, porque para algunos prefieren no utilizar su lengua porque les es más compleja la integración laboral, y también vamos identificando que dentro de estos circuitos migratorios ellos todavía no tienen una red fuerte, una red de migración completa como pudiera ser con las zonas aledañas que son de la región mixteca de Puebla o de Oaxaca también, de la región mixteca, que sí tienen unas redes muy, muy consolidadas de integración laboral. Sin embargo, esta comunidad aún tiene todavía está como dentro de esa conformación, a pesar de que podemos identificar los primeros inicios de esta migración de esta región en 1990 aproximadamente. Entonces, representa todo un reto en cuanto a analizar ese proceso que tiene que ver con la integración cultural, con el tema de la lengua, que muchas veces van pues perdiendo pues el uso en sus lugares de trabajo, y también podemos identificar en la misma región que también obviamente las costumbres van modificándose, pero sí ellos intentan de alguna manera pertenecer, reintegrarse una vez que ellos regresan, pero sí es como una comunidad todavía en cuanto a la cohesión o en cuanto a estas redes que los mantienen fuertes, es todavía un poco más débil a comparación de los otros, pero pues sí vamos a encontrar un tema de diversidad cultural, un tema de diversidad también pues lingüística cuando lleguen a Estados Unidos, y desde luego pues nos hace falta también como que seguir ahondando en estos temas en cuanto a cuestiones de percepción pues salarial, el tema de
el tema también de qué es lo que pasa con los hijos, cuando estos integrantes de la comunidad migran, que también se pudieron identificar dentro de las encuestas o dentro de toda la investigación que empezamos a realizar, en que pues también va costando, ¿no? En el sentido de que cuando los hijos nacen en Estados Unidos y después regresan a México e intentan integrarse, pues es todo un reto también, porque tiene que ver con el sistema educativo mexicano. Entonces, esa es otra de las tantas características que vamos a ir pues identificando poco a poco, pero también existe hay una necesidad, existe es una comunidad que ha resistido, ¿sí? Pero también está en este proceso de permanencia, pues lingüística, histórica y cultural. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros enviamos ya nuestro artículo y, bueno, como es poco tiempo, creo que hasta aquí quedaría mi participación. Muchas gracias, Ignacia. Pues seguramente habrá oportunidad de hacerte muchas preguntas porque es muy interesante este tema. Y justo hablando de retorno, no sé si está con nosotros Oscar, ¿estás aquí? Sí, por aquí ando. Muy bien, ok. Bueno, el siguiente ponente es Oscar Salvador Torres del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología de aquí de la Ciudad de México. Oscar es doctorante en antropología de este centro y sus líneas de investigación son estudios de género, masculinidades, feminismos, antropología de las emociones y estudios migratorios. Los que lo conocemos pues sabemos que es muy bueno para hacer trabajo de campo, lo hemos leído y ahora también está con nosotros en un seminario de investigación doctoral en la UNAM. Entonces hoy nos va a hablar de una parte de su tesis de doctorado que está ya en una fase muy avanzada y la ponencia se llama Los duelos migratorios de la deportación, narrativas expulsadas de Estados Unidos. Adelante, Oscar, por favor. No puedo compartir pantalla, creo que tú me tienes que dar permiso, no sé. Me dice Intenta. ya, le estoy intentando y me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Déjame ver. ¿Qué puedo hacer? Ok. Déjame preguntarles entonces. No sé por qué. Ujibala, are you there? Hi. We would like to share the screen for Oscar. Okay. Creo que no nos escucha. Amelia, buenos días. Hola, buenos días. En la parte de Share Screen, dice Advanced Sharing Options. Le das clic ahí y Multiple Participants can share simultaneously. Tienes que darle ahí y luego en Who can start sharing when someone else is sharing. All participants. Pues supuestamente ya está. A ver, Oscar. Ok, ahora sí. Ya puedo, ahí voy. ¿Ya? Ya, listo. Ok, perfecto. Creo que... nomás déjenme... Ahí está. Listo, creo que ya lo están viendo. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, pues gracias por conectarse, igual como dice Camelia Andrea de Azueto. Y pues bueno, yo básicamente les voy a decir como algo muy básico de mi investigación, que como dijo Camelia ya está en una fase avanzada, son varios temas. Y esto básicamente es como lo más introductorio para poder comprender por qué escogí el enfoque de las emociones o la antropología de las emociones para abordar un tema que generalmente se aborda como retorno, como
reinserción y que, aunque es muy importante analizar el ámbito económico o la reinserción sociocultural, creo que hay un paso ahí intermedio, por esquematizarlo, no es que sea así tal cual, que es el cómo se sienten las personas por haber sido expulsadas de un país, y no tanto de un país, sino de un territorio al que ya consideraban pues significativo, del que ya se sentían parte de él, a pesar de la situación migratoria que puede ser incluso legalizada, pero a veces incluso eso no los salva o no las salva de la deportación o de la expulsión. Entonces, uno de mis argumentos principales de inicio es que la deportación no es un retorno, sino que es una migración forzada. Y esto lo recalco mucho porque, de hecho, empecé esta investigación cuestionándome por qué casi todas las investigaciones se centraban en la reinserción o en el retorno, cuando realmente las personas deportadas no lo viven así, sobre todo en el ámbito de la cuestión emocional. Están dañadas en el sentido de que se sienten deprimidas, en que sienten que son indocumentadas en su propio país, ¿no? Porque no tienen documentos actualizados como la credencial para votar o el acta de nacimiento quizá, o la cuestión cuando tienen documentos que comprueban sus estudios, no los pueden revalidar tan fácilmente aquí, ¿no? Entonces ellos no ven como un regreso, y esto se puede complementar con lo que voy explicando más adelante. Por ejemplo, que la principal diferencia entre una persona deportada y una retornada es que la persona deportada pasó por un centro de detención. Y eso a veces como que queda invisibilizado y solamente se menciona como, la deportación fue un retorno forzado. Pero realmente no es que haya sido solo eso, sino que hay una cuestión central, que es esto del centro de detención, que tiene implicaciones emocionales y también legales. Una persona que, aunque sea forzada a regresar, pongamos el ejemplo de alguien que ya no tiene posibilidades de encontrar un mejor trabajo porque no tiene papeles, o una mejor opción para estudiar porque tiene que pagar cuotas muy elevadas de, pues sí, de colegiatura, perdón, pues bueno, podría regresar a México, se va a sentir forzada a hacerlo, pero si no fue captada por migración en Estados Unidos, va a tener la posibilidad después de tramitar una visa, de volver a Estados Unidos, ¿no? Que también es duro porque también deja a relaciones y espacios significativos, pero no pasó por un centro de detención y no va a tener implicaciones legales. Y entonces las personas deportadas puede ser que incluso tengan un castigo de 5 años, 10 años o hasta de por vida que les impida volver a Estados Unidos. Yo creo que eso es central y creo que esto nos puede ayudar a justificar por qué no le podemos llamar retornados a personas que realmente fueron expulsadas de Estados Unidos, y que estos procesos de expulsión se continúan reproduciendo al no poder volver debido a las implicaciones legales que tuvo esta expulsión, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a reconvertir una frase de un psicoterapeuta español que se llama José Bachotegui, que de hecho a él le debemos el concepto de duelo migratorio, que ahorita voy a explicar en mayor profundidad. Y él dice que el regreso de la persona migrante es una nueva migración. Se refiere obviamente a su lugar de origen. Nunca se vuelve, siempre se va. Y esto es muy importante en cuestión temporal y espacial, porque el retorno como concepto, y ese es mi punto de vista, es bastante positivo. Es como, regreso a mi lugar de origen. Y en ese sentido es muy complicado que la gente se cuestione el hecho de que alguien vuelva a su lugar de origen, en el sentido de que, claro, está regresando al lugar donde nació, al lugar al que pertenece, y por lo tanto eso no es un proceso tan complicado o tan violento. Y en ese sentido se invisibiliza esta parte que justo me centro bastante, que es la que fueron expulsados, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, con eso, lo que dice José Bachotegui es que durante el tiempo vivido en la migración, la persona migrante y el país de origen han cambiado. Con este enunciado tan sencillo nos podemos dar cuenta que entonces no se está regresando algo en particular, sino que ya es algo totalmente diferente. Y eso a veces siento que no se toma muy en cuenta en los estudios de migración. Y aquí es muy interesante cómo Liliana Rivera Sánchez, que es una de las especialistas en ese tema aquí en México, ya está también como pensando en esta postura,
y está tratando de enmarcar los estudios del retorno en dos grandes grupos. El post-retorno, para diferenciar a quienes regresan sin implicaciones legales en el sentido migratorio, y la post-deportación, para quienes sí hay implicaciones legales y también emocionales. Estos dos grandes grupos, dos grandes líneas de investigación, ya están como apuntando a que sí hay que diferenciar, porque de esta manera vamos a ser un poco más pues justos con las experiencias de las personas, ¿no? De no englobarlas a todas en el retorno, cuando realmente estamos hablando de dos situaciones diferentes que tienen similitudes, pero grandes diferencias, como dije al principio. Y entonces, bueno, vámonos con el duelo migratorio por deportación. Voy a decir las características principales y debido al poco tiempo que hay, pues solamente voy a poner dos ejemplos donde podemos ver realmente cómo esto se presenta, ¿no? Y entonces este duelo es un duelo parcial. No hay una desaparición, sino una separación del país de acogida. No es como cuando perdemos a un ser querido que bueno, puede ser que tengamos conciencia de que ya no está y que vayamos aceptando poco a poco esta pérdida. En el caso de un duelo migratorio del tipo que sea, en este caso por deportación, es parcial porque no es que se esté perdiendo el país o la posibilidad de volver, sino que ahí va a estar siempre, aunque hay un castigo de por medio, aunque ya la persona diga ya no quiero volver, pero como hay contacto todavía con las personas que se quedaron del otro lado, es por eso que es tan difícil superar esta situación, ¿no? Otro es que es un duelo recurrente que va y viene durante la vida del sujeto. Las personas que entrevisté y conviví con ellas durante varios meses, a veces estaban bien, a veces no, a veces había un evento en particular que les hacía recordar su vida en Estados Unidos. Sobre todo esto pasaba con la gente que entrevisté en Tijuana. El hecho de muchas de estas personas se quedaban en Tijuana o se quedan en Tijuana porque están más cerca de Estados Unidos, ¿no? O de la frontera, por decirlo de alguna manera. Incluso algunas de ellas recibían visitas de Los Ángeles o de San Diego, dependiendo de dónde hayan vivido, ¿no? Otro es que da lugar a un cambio en la identidad, y esto, aunque no lo voy a abordar tan en profundidad en mi tesis, hay gente que se lo está haciendo, el hecho de, por ejemplo, cómo se va construyendo una identidad como de persona deportada y cómo esto se usa estratégicamente para exigir ciertos derechos al Estado y también para posicionarse en el espacio como una persona que, aunque es originaria de una ciudad, en este caso Ciudad de México, Tijuana, que fue donde hice la investigación, se posiciona de una manera diferente al resto de la gente de, claro, yo ya estoy en dos, al menos en dos espacios, y por eso esta famosa frase de ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, como que tratan de decir que su identidad está formada por estar ambivalentemente en dos espacios al menos, ¿no? Hablando en cuestión nacional, porque se puede hacer todavía más específico y podríamos irnos hasta por un barrio, por ejemplo, ¿no? Otra de las características es que se acompaña de sentimientos de ambivalencia, justamente porque se sienten libres cuando ya están en México, pero extrañan estar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante en sus narrativas. Otra es que el duelo migratorio también lo viven quienes se quedaron en la nación de acogida. Y justo aquí es una de las limitaciones de mi investigación, que yo solamente entrevisté a las personas deportadas, pero sería muy importante que hubieran futuras investigaciones que entrevistaran a quienes se quedan allá para ver un panorama todavía más completo de cómo estas políticas migratorias injustas afectan a las personas migrantes, ¿no? Y es un duelo múltiple en el sentido de que se extrañan o se siente la pérdida en varios niveles, y como aquí está anotado, por la familia, por los seres queridos, por la lengua, por la cultura, por la tierra, por el estatus social y por el grupo de pertenencia. Y entonces, una de las conclusiones, digamos, parciales por el momento, o es que yo ya estoy proponiendo, es que el duelo migratorio por la deportación no está aislado de otros duelos migratorios. Por ejemplo, el duelo migratorio que sufrió una persona que emigró a Estados Unidos cuando hizo migración interna. Por ejemplo, tengo el caso de una mujer que emigró primero de Oaxaca a Ciudad de México, y después de Ciudad de México a Tijuana y después a Los Ángeles. Entonces es importante que haya como varios duelos que se van juntando y que desde mi punto de vista no los podemos aislar de la situación que están viviendo actualmente estas personas. Esto también como un cuestionamiento a las investigaciones como más dominantes, en la que solamente se menciona que
la persona migró, a lo mejor tuvo migración interna, migró a Estados Unidos, vivió tanto tiempo, pero no se profundiza en esa etapa, y lo que yo vi es que las personas deportadas tienen vinculados todos estos duelos, y es lo que los hace o las hace sufrir tanto en la actualidad, ¿no? Y eso es un argumento importante porque nos va a permitir ver un panorama más completo de las historias de estas personas y no nada más centrarnos en que, bueno, ya fueron expulsadas y ahora tienen que reinsertarse en lo que consideran su lugar de origen, ¿no? Entonces, eso es para mí muy importante, y aquí van los ejemplos de las narrativas para que vayamos viendo cómo esto de repente no es tan frecuente en las investigaciones, al menos en las que yo he revisado hasta el momento, y esto, bueno, lo voy a leer para que sea mucho más sencillo, y dice: últimamente me he sentido muy bajoneada y me pregunto todo el tiempo por qué sigo aquí en la Ciudad de México. Me pregunto qué me ata a esta ciudad si lo que más quiero está en Estados Unidos, mis hijos. Es tanto lo que perdí con la deportación que sé que está afectando, ay, perdón, hay un error ahí, me está afectando mi salud física y emocional, pero varias veces he sentido que nadie me comprende y que, por lo mismo, puedo ser señalada por decir cómo me siento. Aquí, en la última parte de este testimonio, que es de Mari, una mujer deportada que vive en Ciudad de México, es sobre todo que el duelo migratorio por la deportación no es reconocido ni siquiera en la escala como más personal de quienes son expulsados de Estados Unidos. Es decir, pareciera que estamos tan permeados por las fronteras nacionales que creemos que por el hecho de estar de nuevo en su país, una persona deportada tendría que estar más tranquila, más a gusto, y por lo tanto solamente seguir viviendo, ¿no? Pero entonces justamente ahí está lo complicado de tratarlo como retorno, que estaríamos justificando que las políticas migratorias se basen sobre todo en fronteras nacionales, cuando en realidad en la práctica las personas eso lo rebasan, migran, hacen y aunque muchas de ellas no tienen planeado quedarse en Estados Unidos, pues se quedan un tiempo significativo en el que construyen relaciones, tienen hijos, construyen patrimonio, etcétera, y eso es lo que va complicando el hecho de que nada más nos quedemos en el nivel de fronteras nacionales. En ese sentido, yo también por eso, aunque no lo hago mucho en la tesis, pero sí lo tengo claro, el enfoque transnacional se me hace también problemático porque es, otra vez, estar justificando las fronteras nacionales, cuando realmente las personas lo que hacen es ir más allá y crear relaciones, y en ese sentido, bueno, obviamente, cuando son pues señaladas por el sistema, vamos a decirlo así, y empiezan el proceso de deportación, pues ahí se ve claramente lo fuerte que es la geopolítica en ese sentido de la migración, ¿no? De que solo ciertas personas tienen derecho a permanecer en Estados Unidos debido a un proceso legal y otras no, ¿no? Y otro ejemplo que tengo aquí también de una mujer que vive en Tijuana, que se llama Yolanda, es que mi deportación yo la sigo describiendo como si me hubieran aventado a un hoyo profundo y negro del cual no puedo salir y en el que siento que me hundo cada vez más. Lo más doloroso de mi deportación es no haberme despedido de mi hija. No me acuerdo si ese día le dije buenos días. Hay muchos detalles en mi deportación de los que no me acuerdo. Yo no sé si los tengo bloqueados. La deportación genera un dolor tan fuerte que no sabes cómo canalizar. Y aquí esta pequeña narrativa también nos permite como argumentar por qué no llamarle retornado a un deportado o a una deportada. Porque precisamente cuando yo me puse a platicar con estas personas, la deportación era, o el estatus de deportado, era el punto de partida desde el que se explican su realidad actual, ¿no? O sea, es muy raro que ellos digan mi retorno a México. Eso realmente en ninguna persona lo dijo. Y no porque mis preguntas estuvieran como manipuladas, sino porque realmente es este acontecimiento tan central del centro de detención, en el que ya empiezan a tener claro que empieza un proceso de expulsión y en el cual empiezan a tener procesos emocionales muy fuertes, como es sobre todo la depresión. Y ya cuando están en Ciudad de México o Tijuana, que no precisamente es su lugar de origen, sino un lugar como para procesar
el duelo que están sintiendo, los duelos que están sintiendo, y también que responde, como ya lo han dicho los especialistas en retorno, a que ahí pueden encontrar trabajo, sobre todo para sobrevivir, porque obviamente se quiebra el nivel de ingresos y otros procesos como el estatus, ¿no? Y tienen que buscar como un lugar donde puedan más o menos aprovechar ciertas habilidades como saber inglés, ¿no? Entonces, es muy importante señalar este punto intermedio de cómo se siente una persona deportada y no irnos directamente como al diseño de políticas públicas que buscan la reinserción, porque lo que se ha visto, o lo que yo al menos vi con estas personas deportadas, es que, ok, accedo a un trabajo en el call center, accedo a proyectos de microempresa o negocios pequeños, pero de repente vuelve esta depresión, vuelve este duelo tan encarnado, tan vivo, que frena este proyecto de reinserción. Entonces, siento que si no ponemos atención a las emociones, no vamos a tener el panorama completo. Con esto no quiero decir que no sean importantes los estudios sobre el retorno, sino que necesitamos también mirar hacia la parte emocional para que estas políticas públicas que se están diseñando, no sé si todavía, no sé si con la pandemia estén un poco frenadas, ¿no? Pero que tengamos un panorama más completo para que si realmente vamos a hablar de reinserción, esta también tenga que ver con la salud mental de las personas deportadas, ¿no? Y con eso termino, dado el tiempo, y muchas gracias. Gracias, Oscar. Ojalá haya tiempo de comentar algún aspecto de tu investigación, que es muy interesante también. Y ahora pasamos con la otra participante de la Universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, Cristina Cruz Carvajal. Ella también es doctora en Sociología por la UAP, maestra y licenciada en Historia por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido autora de varios artículos, participante en varios proyectos de investigación y eventos relacionados con la migración, la cual es su línea principal de investigación ahora, y se desempeña como profesora en licenciatura en Relaciones Internacionales de la UAP. Bienvenida, Cristina, por favor. Hola, buenos días a todos. Good morning, everyone. Hello, everyone. Muchas gracias por la organización de este evento. Thank you so much for the organization of this international e-conference. Muchas gracias a todos. Pues como Camelia nos acaba de comentar, a quien también le agradezco las comunicaciones que ha tenido con nosotros en estos días, mi ponencia se titula El Circuito Puebla-Nueva York, Transformaciones de una diáspora en movimiento. Yo he trabajado el Circuito Puebla-Nueva York ya desde hace varios años en la realización de mi tesis doctoral. Y pues en este mapa, más o menos ustedes pueden ver la ubicación de Puebla, que se encuentra como en la parte izquierda, y Nueva York, que es una distancia pues relativamente considerable. La migración de Puebla pues ha surgido desde hace ya muchos años, o sea, tiene una historicidad bastante larga, no tan larga en relación a los estados tradicionales de expulsión migratoria de la República Mexicana. Este es relativamente nuevo, pero en los años 40 empiezan a migrar los poblanos hacia Estados Unidos, principalmente los que iban mediante el programa Bracero. Una cuestión importante de Puebla es que a partir de los años 80, aquí en el país surgen crisis económicas muy severas. Desde el final del gobierno de López Portillo, el gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas van a motivar estas migraciones. Los poblanos, además, migraban principalmente personas de origen rural. Y en los años 90 se empieza a incorporar el perfil urbano. Hay diferencias entre los perfiles de las personas. Las personas de origen rural migran mucho más jóvenes, su nivel de estudios es más bajo, muchas veces suelen hablar una lengua indígena y tienen un uso no tan completo del español. En cambio, las personas de origen urbano, a veces los que yo he encontrado tienen estudios de maestría concluida o de licenciatura concluida, saben hablar inglés, saben moverse mejor en las ciudades, o sea, son dos perfiles totalmente distintos. Y estas mismas crisis económicas lo que van a provocar es que las personas de la ciudad
la ciudad en donde se pensaba que hay oportunidades económicas, laborales y demás, migren, en este caso, hacia Estados Unidos. Y una cuestión de los migrantes, tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas de Puebla, pues del estado de Puebla, es que pues muchos de los que estamos aquí somos mexicanos y ustedes sabrán que los poblanos en la República Mexicana somos criticados, pero por ser, pues como literalmente se dice, mala onda, egoístas. Y cuando los migrantes van hacia Estados Unidos, los poblanos, pues, cuando migran hacia Estados Unidos, se muestran solidarios, son muy unidos, mantienen redes muy fuertes, son muy amables, permiten que sus mismas redes estén creciendo y que estas redes, además, sean muy sólidas. Entonces, los migrantes se comportan de manera distinta cuando están en Puebla y cuando están en Estados Unidos. Estas mismas redes que son muy fuertes en Estados Unidos, por ejemplo, digamos como en relación a lo que estaba tratando Oscar, se mantienen tan fuertes que entre ellos se comunican, por ejemplo, para evitar cuestiones que tengan que ver con la deportación. Tratan de mantenerse juntos, de ayudarse y demás para continuar en ese país y por lo tanto ayudar a sus familiares que se encuentran, en este caso, aquí en Puebla. Pues Nueva York, con la presencia de poblanos, se ha transformado. Si ustedes visitan Nueva York, van a ver que hay lugares en esa ciudad que tienen que ver con cuestiones de tipo mexicano y también con situaciones que meramente tienen que ver con lo poblano. Hay tiendas, o sea, tengo muchísimas fotos que hacen alusión a Puebla, a la ciudad, a la música, a los alimentos. Los poblanos llaman a Nueva York como Puebla York. Incluso los familiares que se encuentran aquí en Puebla conocen o se refieren a Nueva York como Puebla York. Es muy fácil, digamos, es muy viable que tú vayas a Nueva York y te encuentres algún poblano de cualquier lugar del estado de Puebla, por la abundancia, por la fuerza de las redes, por los lugares, pues, en donde trabajan los mismos. En Manhattan, por ejemplo, te encuentras con esta presencia, en el Bronx incluso. Aquí puse el caso de la Quinta Avenida de Brooklyn, en donde constantemente, bueno, Brooklyn es un lugar de Nueva York, un distrito pues de Nueva York, en donde se presenta una enorme fusión cultural. Ahí puedes ver cuestiones de chinos, árabes y también mexicanos. En la Quinta Avenida en Brooklyn, por ejemplo, se muestra esta fusión. Aquí, por ejemplo, hay un taxi de Nueva York y ven, por ejemplo, como el logo de Puebla Express, que presta servicios de taxi a poblanos, a mexicanos, pues, que se encuentren en este país. Y esto además está creando una nueva fusión, una nueva cuestión cultural, una mezcla, pues, entre lo estadounidense y lo mexicano, entre lo neoyorquino y lo poblano. Entonces, es por eso que este circuito Puebla-Nueva York digamos, sigue manteniéndose a pesar de los problemas que surgen en la actualidad. También Puebla, por ejemplo, es muy conocido, sobre todo en comunidades rurales, que se presenten estas transformaciones. Al retorno, que a diferencia también de lo que trató Oscar, el retorno muchas veces, por la fuerza de las redes, tiende a ser voluntario, ya sea por la edad de la persona, porque ya cumplieron metas económicas, por determinada situación. Cuando las personas regresan de manera voluntaria, tienden a establecer negocios. Aquí Puebla tiene políticas en torno a la migración, en donde se trata de aprovechar las habilidades, los conocimientos de los migrantes. Y muchos de ellos establecen negocios que tienen que ver con esas experiencias de las personas migrantes. En estas experiencias, muchos de ellos suelen poner pizzerías, porque en Estados Unidos trabajaban en pizzerías, también lavados de autos, restaurantes, tiendas de ropa y demás, en donde reflejan que estuvieron en Estados Unidos. Incluso en el habla, las personas tratan de mostrar que estuvieron en Estados Unidos. O sea, adquieren un acento haciendo alusión a que estuvieron en ese país, o utilizan palabras en inglés haciendo alusión a que estuvieran en ese país. Sobre todo en comunidades rurales, se observa que el haber migrado
es como un signo de estatus, no solamente económico, sino también social y cultural. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi investigación, ya desde hace muchos años, he encontrado testimonios en donde, por ejemplo, las madres de familia se muestran orgullosas de que sus hijos migraron hacia Estados Unidos. Tienen esta idea de que quienes migran son las personas valientes, son los que quieren salir adelante. Las personas flojas son los que se quedan aquí. Y esto pues también tiene que ver con los mismos discursos presidenciales al respecto de la migración. No sé si ustedes se acuerden o sepan, pero Vicente Fox comentó que los migrantes son los héroes nacionales. El mismo Fox dijo que todos los que nos quedamos aquí somos unos flojos conformistas. Entonces, pues la misma población repite este discurso. Entonces, aquí, por ejemplo, hay, ven en la foto, Pizzería Nueva York, en Acatlán, en Tehuacán, en la misma ciudad de Puebla, que les digo, tiene que ver con estos conocimientos que las personas adquirieron en Estados Unidos. Pero como les estaba yo tratando al inicio de mi intervención, hay crisis económicas que han tenido que ver con los cambios en el circuito Puebla-Nueva York. Desde el 2008, cuando se empiezan a ver crisis económicas severas, se pensaba que las remesas iban a disminuir. En la actualidad, si también ustedes les interesa el tema, revisan noticias, estadísticas y más, van a ver que las remesas de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, en lugar de disminuir, han aumentado. Y muchas de estas remesas que han aumentado son de personas de origen poblano. O sea, los poblanos, a pesar de la crisis económica que se vio a partir de 2008 hasta los años que, pues en la actualidad, pues, no se han detenido en el envío de sus remesas, sino que estas, como ven en la diapositiva, continúan. Y estas crisis económicas tienen que ver con una cosa que también llama la atención, es el aumento en el mercado de la nostalgia. O sea, en Estados Unidos se venden cuestiones que meramente tienen que ver, como dice la palabra, con la nostalgia. Productos alimenticios como chiles secos, endulzantes, cierto tipo de alimentos, hasta detergentes y suavizantes de ropa tienen que ver con este mercado de la nostalgia. Y esto pues, también tiene que ver con la comunicación, con la fuerza de las redes entre Puebla y Nueva York. El COVID-19 también ha provocado que estas redes se mantengan fuertes. Los poblanos en Nueva York, como les había comentado anteriormente, siguen mandando sus remesas, siguen enviando apoyos económicos a sus familiares, manteniendo comunicación y demás. Antes de que empezara el COVID, por ejemplo, habían problemas o situaciones de salud entre los poblanos y Estados Unidos, entre Puebla y Nueva York. Muchas personas de Puebla que estaban en Nueva York les pedían a sus familiares que enviaran cuestiones referentes a su salud, incluso a salud mental, cuestiones que tienen que ver, como aquí en México conocemos, como limpias, se envían de Puebla a Nueva York, o amarres, remedios de tipo esotérico, se mandan de Puebla hacia Nueva York. ¿Por qué? Porque los migrantes están solicitando este tipo de apoyo con sus familiares que se encuentran en Puebla. Entonces, la salud, por ejemplo, que sí ha tenido que ver con ciertos problemas de políticas por parte del Estado mexicano, aunque ha ayudado, digamos, no ha detenido esta migración. Como ven, la movilidad de poblanos hacia Nueva York no se ha detenido, va a continuar, porque aquí en Puebla se han formado redes, sobre todo, por ejemplo, en el Valle de Atlixco. En el Valle de Atlixco, que corresponde a varios municipios, incluso todavía en la actualidad se siguen haciendo llamadas por perifoneos, o sea, pasa un carro, un auto, con unas bocinas anunciando que tal día van a salir. En las estaciones de autobuses también anuncian eso. Los mismos migrantes que están en Nueva York apoyan económicamente a sus familiares para que vayan hacia ese lugar y obtengan también esos ingresos. Y es porque los ingresos, por ejemplo, que los poblanos obtienen en Nueva York, pues son muy considerables respecto a lo que se gana aquí. Un migrante poblano que se encuentra en Nueva York gana entre 40,000 a 60,000 pesos, dependiendo de la actividad que se encuentre realizando ahí. Y es porque sus
familiares, sus amigos, sus compadres, conocidos y demás, ayudan a esta situación. Entonces, a pesar de las crisis, como ustedes ven, la movilidad de migrantes poblanos va a continuar, porque los poblanos, como les comenté, a pesar de que aquí en México somos muy criticados por ser egoístas, tienen redes migratorias fuertes. Incluso esas redes se están movilizando, se están moviendo hacia otros lugares de la Unión Americana, como también mencionó la compañera de la primera ponencia. Los Ángeles, Carolinas, Minnesota, norte de la frontera norte con Canadá. Y por eso, estas redes fuertes permiten que continúe la migración. Las mismas crisis, en lugar de debilitar las redes, las han fortalecido. Y por eso es que el circuito, tanto Puebla-Nueva York como la migración de poblanos hacia Estados Unidos, pues tiene, digamos, intención de continuar. Y también esta, digamos, una motivación por la que continúa esta migración es porque persisten cuestiones de tipo nostálgico entre México y Estados Unidos. Digamos, existe esta presencia tangible e intangible de cuestiones que de alguna forma pueden ayudar, como evitar cuestiones de depresión, como evitar tristezas, como ayudan a sentirse como si uno estuviera en Puebla, como ciertas calles de Brooklyn, de Manhattan, etc. Entonces, tanto Puebla como Nueva York presentan transformaciones por esta migración. Y como les comentaba, pues esta migración tiene miras a continuar. Las redes, como les dije, son muy fuertes y por eso es que esta migración pues tiende a perpetuarse. Entonces, de eso es de lo que trata mi ponencia, mi intervención. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy valiosa la presentación. Ahorita vamos a tener un poco de tiempo para discutir. Vamos a dar paso a la ponencia de Asael Cerrón Monroy con Arturo Larios Osorio, ambos del Instituto Politécnico Nacional. Arturo Larios es el que entiendo va a presentar hoy, ¿verdad? Él es estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Economía y Gestión Municipal por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recibiendo el título de Relaciones Internacionales. Sus investigaciones se han enfocado en temas sobre la migración internacional. Actualmente trabaja retorno. Administración pública para diplomacia, desarrollo y gobiernos locales. Es miembro de reciente ingreso de la red IGLOM. Ha sido becario del Programa Institucional de Investigadores en el IPM y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Y hoy nos va a hablar sobre el turismo como alternativa de reintegración económica de los migrantes de retorno, el caso de Mariscala de Juárez, Oaxaca. Gracias, Arturo, bienvenido. Tienes que prender tu micrófono, creo. No te escuchamos. Sí tienes la cámara, pero no tienes y vemos tu pantalla, pero no te escuchamos. A ver qué pasa. A ver. ¿Ya me escuchan? Ya, gracias. Ok, adelante. Sí, buenos días a todos. Sí, tenía un problema con mi micrófono. Este es un trabajo que lo realicé en la maestría en Economía y Gestión Municipal en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Mi ponencia se titula El turismo como alternativa de reintegración económica de los migrantes de retorno. Es un estudio de caso en la comunidad de Mariscala de Juárez. Es un municipio que se ubica en lo que es la región mixteca oaxaqueña.
Este fue hecho en coordinación con el doctor Asael Cerón. Bueno, podemos ver que la migración y el turismo son dos fenómenos globales donde existe un movimiento de personas. En México es un país representativo de ambos fenómenos. Respecto a la migración, México ocupa el segundo lugar. Ocupa el segundo lugar respecto a los migrantes que tenían en el año 2017, contando con 12.3 millones de migrantes, considerando la relación que existe en Estados Unidos, la cercanía que tenemos con ese país. Respecto a lo que es el turismo, tenemos lo que es el sexto lugar, con 41.3 millones respecto a los visitantes internacionales. Consideramos el ámbito monetario, México también ocupa el cuarto lugar respecto a la captación de remesas, teniendo un dato de 2017 con 27 mil millones de dólares. Respecto al ámbito del turismo, tenemos que México ocupa el 16º lugar en relación a lo que son las divisas. En 2019 se lograron acumular 22.5 mil millones. Oaxaca es un estado ejemplo en donde se presentan ambos fenómenos, puesto que por un lado cuenta con un amplio número de atractivos turísticos y culturales que dan forma a una vocación turística al estado, pero además existe un número importante de personas que migran buscando nuevas oportunidades. El objetivo de esa investigación fue conocer la vinculación de ambos fenómenos en un municipio, tratando de identificar la posibilidad que tienen los migrantes de vincularse con oportunidades de trabajo en el sector turístico cuando deciden realizar la migración de retorno. Se hizo una revisión teórica en relación a lo que es el concepto, encontrando algunos elementos de la definición, como por ejemplo que la migración de retorno es un desplazamiento de población, principalmente de mano de obra, es un regreso al punto de origen, tiene un curso en sentido inverso a la frontera y tiene un grado de instalación o tiempo más o menos largo de residencia o permanencia. La migración también puede verse como parte de la circularidad migratoria, de acuerdo a Bustamante, así como también puede verse como la forma de migración no permanente, de acuerdo a Dushman. Por lo tanto, el proceso de la migración lo tenemos que ver como un movimiento no lineal, no direccional, que va en fases o va en etapas. Pero tenemos que ir más allá de solamente decir migración de retorno y verlo desde un enfoque más amplio, un concepto muy complejo, en sí que no solamente es un proceso general de movilización, que no representa ni el inicio ni el final del periodo de migración. También tenemos que ver que existen intereses de los migrantes que los vinculan a su comunidad de origen, que son fuertes, como la familia, los amigos, la vivienda, las tierras, las propiedades. E inclusive tenemos que ver lo que es la reinserción, el nivel de preparación, la adaptación, la reactivación de vínculos, así como también al momento de querer gestionar la migración de retorno tenemos que ver de qué escala territorial estamos hablando, si es una escala local, regional, estatal, nacional e internacional. Y otros dos elementos también que tenemos que ver es la permanencia tras el retorno y las motivaciones que tienen los retornados. Aquí podemos encontrar también lo que son los proyectos de los migrantes. En relación a lo que es el turismo, es de gran importancia para el estado de Oaxaca, en donde la gente posee una fuerte identidad comunitaria basada en la familia, la religión católica, el sistema de cargos y prácticas de ayuda mutua. Los migrantes retornan periódicamente a su comunidad de origen para recrear su cultura local, para fortalecer lazos familiares y comunitarios. La identidad etnocéntrica de los migrantes actúa como un antídoto que impide que sean asimilados rápidamente por el modo de vida y la cultura globalizada de las localidades en donde residen. Por lo tanto, a través de lo que es el turismo nostálgico, los migrantes de retorno podrían generar productos turísticos que aumenten el nivel de satisfacción para los migrantes seculares. La alternativa es generar el retorno al origen, pero no solamente eso, sino ofrecer toda la gama de actividades que posee el Estado y el municipio en sus diversos tipos de turismo.
Es muy importante mencionar que este fenómeno lo tendremos que observar desde la migración circular. ¿Qué se hizo? Se aplicó un cuestionario a un número de inmigrantes retornados fundamentado en el tamaño óptimo de la muestra probabilística a través de una encuesta que la denominé Migración de Retorno y la Integración Económica y Social en la Comunidad de Origen, teniendo 6 apartados, donde podemos encontrar lo que son las características demográficas del migrante, la experiencia migratoria, la estancia laboral en los Estados Unidos, la reintegración económica y social en la Comunidad de Origen, las relaciones familiares, las cuestiones de salud, así como programas sociales. Esto se analizó a través de algo estadístico, así como también un modelo econométrico. En la parte de abajo podemos encontrar lo que son nuestra variable dependiente y nuestras variables independientes de lo que formó parte del modelo. Como parte de los resultados encontramos que el 34% de los retornados se dedicaba a actividades relacionadas con el turismo en Estados Unidos, en relación a lo que son las cocinas, los restaurantes, los hoteles, los establecimientos de comidas rápidas y panaderías. El 19% de los migrantes recibió capacitación en habilidades relacionadas con el turismo. Algunas actividades que nos reportaron fueron repostería, diseño de gelatinas artísticas, cocina, hablar y escribir en inglés, preparación de alimentos en establecimiento de comida rápida. Los resultados del PROVIT lo que nos permite es conocer los factores que elevan la probabilidad de emplearse en turismo como estrategia de reintegración económica y a la vez nos indican que las habilidades y experiencia de haberse vinculado laboralmente con el turismo formaron activos de capital humano que fomentan una mejor reinserción. En cuanto a las variables, tenemos las actividades vinculadas resultó ser positiva y significativa al 10%. Si el migrante realizó alguna actividad de esta índole, entonces existe mayor probabilidad de 11.1% de insertarse al turismo. En relación a lo que es la variable de capacitación, esta no tiene efectos claros en la reinserción de los migrantes. El 42% de los encuestados recibió este aprendizaje. Cuando se realiza el efecto de la variable por sí sola, se identifica un parámetro positivo, pero no significativo debido al número de observaciones. En relación a lo que es la escolaridad, este refleja un parámetro significativo pero negativo, pero este es porque a mayor escolaridad existe una menor probabilidad de dedicarse al turismo. Por lo tanto, el turismo capta a migrantes de retorno con menores habilidades cognitivas y viceversa, con mayores habilidades experimentales. Los migrantes de retorno que regresan por haber tenido una condición de fracaso y no permanecen en el país vecino, en el turismo pueden encontrar una reinserción mucho más rápida. Como parte también de los resultados de la encuesta, encontramos que el 39% de los encuestados tiene como forma principal de reinserción la creación de un negocio donde podemos encontrar que crearon tiendas de abarrotes, restaurantes, cocinas y cafeterías, otros servicios como las tintorerías, generaron algún taller mecánico, eléctrico, de cómputo, así como establecieron negocios de producción y venta de productos agropecuarios. Ya finalmente, como parte de nuestras reflexiones finales, consideramos que el turismo nostálgico se convierte en una estrategia para el desarrollo de actividades y productos que fortalezcan la economía local, y los migrantes de retorno pueden enfrentar problemas convencionales que caracterizan a la actividad turística como la estacionalidad. El poner en valor la capacidad de riqueza cultural de Oaxaca debe ser una prioridad de los municipios. En el entorno actual de Oaxaca juega un rol muy importante ante su riqueza histórica. La intención por mantener a los migrantes en sus lugares de origen genera la necesidad de nuevos espacios laborales y sin duda el turismo es una excelente opción por la tendencia a la alza de la llegada de turistas internacionales y el aprovechamiento de la cultura y las potencialidades de los municipios. Y finalmente con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Pues muy buena tu presentación sobre cómo el retorno pues puede ser solucionado a través del turismo, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿no? Y ahora vamos a pasar con la presentación de otro Arturo, igual es coincidencia de nombre, Arturo Nieto Mendoza, también de la UNAM. Él es licenciado en
Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, ambos con mención honorífica por la UNAM. Además hizo una estancia de investigación en el doctorado de Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario José Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es doctorante del programa de posgrado de la misma facultad. Sus líneas de investigación abarcan temas como la política migratoria, la gobernanza y la externalización de la frontera. Lo que hoy nos va a presentar es una ponencia con el título Gobernanza, Políticas y Gestión Migratoria en el Tránsito por México. Adelante, Arturo. A ver el micrófono. A ver ahora, Arturo. No. Ya te escuchamos. ¿Ya? Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Pueden ver la presentación? No sé si ya pueden verla. Sí. Ok, pues justamente la reflexión me parece un ejercicio muy importante el que tenemos el día de hoy, el poder entender, digamos, lo que implica la migración desde varias perspectivas, desde la perspectiva del propio migrante, de lo que vive a su vez, pero lo que quiero poner en la mesa justamente es una reflexión que tiene que ver con el papel que tiene y sigue teniendo el Estado. Se está tomando en cuenta que el Estado sigue teniendo un papel preponderante. Sin embargo, esto está cambiando. Es por eso que justamente a partir de la reflexión que hace el propio evento, podré desarrollar a través de las siguientes líneas. Una, desde la perspectiva, es decir, mi exposición la haré a partir de la lógica del evento. Partiré desde una perspectiva de la gobernanza migratoria y, por supuesto, el papel que sigue teniendo el propio Estado en las políticas migratorias. Continuaré con una aproximación a la política migratoria, sobre todo en la frontera sur de México, lo que está pasando en la frontera sur de nuestro país. Y finalmente presentaré una reflexión sobre el desafío del Estado mexicano para mejorar las condiciones de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional. Esa, digamos, es la dinámica de la breve exposición que tenemos el día de hoy. Por supuesto, ¿cuál es, digamos, la perspectiva que tenemos de lo que se le conocería como la gobernanza migratoria a nivel global? En este caso, autores como Betts considera que la discusión teórica sobre la gobernanza y la migración global ha carecido de una comprensión analítica clara de lo que realmente es la gobernanza de la migración global y la base sobre la cual podemos hacer afirmaciones sobre lo que podría parecer una gobernanza migratoria. Es decir, la discusión se está versando sobre dos cuestiones. Una, el papel central del Estado, es decir, el papel que debe de conducir única y exclusivamente el Estado, y la otra postura donde la sociedad tiene que ser más autogestiva, tiene que tener una mayor participación hasta llegar a un punto donde la propia sociedad pueda manejar los temas en específico migratorios. Entonces hay justamente una discusión en la materia de ver qué tanto es ese papel del Estado preponderante y qué tanto el papel de la propia sociedad puede conducir a la migración. Justamente la perspectiva que yo les hago saber es justamente esa, que por lo menos en el corto plazo los procesos migratorios siguen siendo centrales para el Estado, tienen un impacto sobre las instituciones del propio Estado y por supuesto de la propia democracia. Son una cuestión fundamental en la reconfiguración, por supuesto, de nuestra sociedad a la hora de entender todos estos procesos y sus valores y la manera de materializar sus políticas públicas.
esto va, digamos, cambiando, se va transformando de manera constante, pero sin embargo yo creo que sigue habiendo un papel preponderante del Estado, tanto así que las fronteras siguen delineando muchas veces el pensamiento de las personas migrantes, la expulsión que hacen los estados con sus autoridades, pues se está viendo de manera muy fuerte, digamos, y vivida directamente por los migrantes, ya sea tanto en el norte como en el sur, en el caso de la frontera sur. Es importante también recalcar que hasta nuestros días los Estados-nación continúan siendo ese referente principal para garantizar también los derechos fundamentales de toda la población. Es decir, esa es la tarea fundamental que tienen que tener los estados, no como estados expulsores, no como estados que interpongan barreras o esa cuestión de securitización de manera tajante, sino que tiene que tener ese papel, digamos, de protección a las personas y como un valor fundamental a cualquier persona, porque es inherente a las propias personas. No es una concesión del Estado, es un derecho de las personas que nuestro Estado, como un Estado democrático, debe de garantizar. Por eso el papel se ha ido transformando con el tiempo, el papel del propio Estado, y aparecen en la escena, por supuesto, también actores relevantes desde la sociedad civil, que tienen como objeto incidir en las decisiones de lo que se le conocería como la gobernanza de las migraciones. Es decir, la sociedad civil cada vez está interviniendo más para poder mejorar la toma de decisiones por parte de los estados, para que pueda, digamos, mantenerse en una línea justamente de defensa de los derechos humanos. Y ese es el punto, que ningún Estado por sí solo puede abordar todos los retos de la migración. Es decir, ya en nuestros días un Estado no puede ser, no puede tener ojos en todos lados, tiene que también confiar en sus sociedades y tiene que enfrentar los retos, tanto de derechos como de seguridad, como los aspectos económicos, como los aspectos personales de las personas. Tiene que ayudarse también, por supuesto, de la sociedad. Para cerrar esto, justamente lo que quiero transmitir es eso, que si bien los estados siguen siendo, siguen teniendo ese papel preponderante, tienen también que acudir y tienen que apoyarse y tienen que trabajar sobre todo horizontalmente con la sociedad para poder tener mejores resultados, tener mejores perspectivas y sobre todo hacer cumplir mejor la ley, es fundamentalmente la defensa de los derechos humanos. Ahora, digamos, la aproximación que voy a hacer hacia la política migratoria, obviamente más específicamente me refiero a lo que está pasando en la frontera sur, en el caso mexicano, como un país que sabemos que es de origen, de destino, de retorno y de tránsito. Justamente esa parte, este último eslabón, es donde se refleja el diseño de las políticas migratorias, también en el accionar de las instituciones y de sus autoridades en atender a la migración. Esta parte de tránsito es muy importante, en dejar de lado a las organizaciones de la sociedad civil, justamente en el tránsito de las personas migrantes juegan un papel determinante en el auxilio, en la ayuda, en el soporte que se da a estas personas para tener un tipo de colaboración de corte más horizontal. La dinámica organizada e informada que busca mejorar los resultados de las políticas y la gestión migratoria se está dando de manera constante y busca ese espacio. Las organizaciones civiles en México buscan ese espacio. Sin embargo, por supuesto, sabemos la dinámica estatal, la dinámica del gobierno no necesariamente está abriendo esas puertas, porque en México ha iniciado un proceso, ya no solo como en otros países se les conoce en Europa un proceso policíaco, sino un proceso de militarización que ya se está dando, sobre todo en este contexto de la frontera sur, con el objetivo de evitar el paso de personas migrantes, sobre todo de los países de Centroamérica, Estados Unidos, como un país de destino. Porque en los últimos años justamente se vio eso, que se rompió la dinámica, que el migrante tradicional que llegaba desde México a la frontera sur de Estados Unidos eran los mexicanos, pareciera obvio, sino ahora se transformó y cada vez son más centroamericanos, más los que están pasando, sobre todo el triángulo del norte de Centroamérica, los que están llegando a los Estados Unidos. Eso es una transformación y México está actuando en esa función.
detener por medio de cuestiones militares, ya no solamente policiales. Es un problema grave que actualmente en México es un territorio inseguro para las personas en tránsito, tiene un récord preocupante de las violaciones graves a derechos humanos y niveles altos de crimen y, por supuesto, impunidad. Las personas migrantes se encuentran en una situación complicada en su tránsito por México, dado que están más expuestos a ser víctimas en delitos por parte de criminales y violaciones de sus derechos humanos por autoridades. Es decir, cuando estamos cerrando las fronteras, los migrantes no van a dejar de querer salir de sus países porque muchas veces las condiciones que tienen en ellos van a ser necesario, no solamente sea una decisión económica, sino vaya a ser una decisión de vida o muerte el que salgan de sus países. Y las barreras que están imprimiendo los estados van a provocar justamente eso, que busquen espacios cada vez más peligrosos para poder salir y poder llegar al destino, en este caso los Estados Unidos. Aún así persiste una grave disonancia entre la legislación migratoria que se dice proclive a los derechos humanos y una gestión migratoria que se aparta de esa línea. Es decir, esa disonancia que existe entre la ley que sí se dice de derechos humanos y las prácticas que se llevan a cabo, privilegiando, por supuesto, la contención, el control migratorio y la desprotección de las personas migrantes en su tránsito por el territorio nacional. Entonces, para cerrar justamente este trabajo, lo que expongo es buscar justamente ver cuáles son esos desafíos que tiene la política migratoria mexicana, cuáles son esos desafíos. Pues por supuesto, las personas migrantes deben dejar de ser invisibles para las autoridades del Estado mexicano. Esa es, yo creo, que la principal razón que tiene que tener el Estado mexicano del hecho de dejar de poner al frente sus derechos, es decir, que ellos puedan pasar, que puedan transitar y que puedan ser considerados por el Estado como personas con derechos. No debemos olvidar esa responsabilidad de cualquier Estado democrático por garantizar la protección de los derechos de cualquier persona, no importando del país que tenga como origen y el destino que tenga, por supuesto. Y los derechos fundamentales, por supuesto, el más importante sería la vida, pero uno que quiero poner justamente en la mesa es la dignidad de las personas, es decir, el valor inherente que tiene cada persona por ser una persona racional, libre, que puede decidir sobre su destino. Esa es la cuestión, que la dignidad de las personas tiene que estar al frente también en consideración dentro de las políticas de los estados, en este caso en general de todos los estados, pero en particular del caso mexicano en su frontera sur. La ciudadanía también, esa es la otra cuestión, debe de tener más involucramiento, por supuesto, ser una parte más activa en los procesos de política migratoria. Debemos de abrir, desde el gobierno se tiene que abrir esa puerta a los procesos de diálogo, de información, de participación que fortalecen esa gobernanza de las migraciones, porque repito, el Estado ya no es autosuficiente, tiene que crear esos canales, esos puentes para que exista esa cuestión, para poder cerrar esa brecha que existe y esa grave disonancia entre la legislación migratoria que se dice proclive a los derechos humanos y que la gestión se aparta de esa línea, se vuelve más restrictiva, privilegiando la contención de las personas migrantes en su tránsito por el territorio nacional. Entonces, hasta ahí, digamos, lo dejaría. Y poniendo de relieve eso, ¿no? El papel tan importante que siguen teniendo los estados, pero pensando en eso, sobre todo en los derechos de las personas migrantes y su dignidad como personas. Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Vamos a ir a la última ponencia del día de hoy con Fernando Gutiérrez Champion. ¿Estás ahí, Fernando? Sí. Bueno, la ponencia está muy vinculada temáticamente, se llama La construcción de ciudadanía y la lucha por los derechos de migrantes queer en Nueva York en un contexto de micropolítica de 2017 a 2020. Y Fernando Gutiérrez Champion es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara.
Es maestro en Comunicación de la Ciencia y Cultura por la misma ITESO, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha sido profesor asociado en la misma ITESO. Tiene amplia experiencia en procesos migratorios, comunicación política y comunicación pública de la ciencia. Fernando, si gustas iniciar tu presentación, por favor. Muchas gracias, doctora. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí. ¿Cómo se está? Vamos un segundito. Bueno, voy a quitar el video porque se me está trabando la computadora y ahorita lo regreso. Sí. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este importante congreso virtual sobre migración, diásporas y desarrollo sustentable. Yo les voy a estar presentando los avances de mi proyecto de investigación. Soy candidato a doctor, ya próximamente presentaré el examen de grado de esta investigación en la que llevamos trabajando ya más de 3 años, titulada La construcción de ciudadanías y la lucha por los derechos de los migrantes queer en Nueva York en un contexto de necropolítica, de 2016 a 2020, que abarca el tiempo en el que el presidente Trump ha estado en el poder. ¿Qué es lo que pasa todos los días y que de alguna manera fue lo que motivó esta investigación? Bueno, pues son todos los crímenes de odio por LGBT-fobia que ocurren en México y en la región, en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Y dentro de esto lo que a mí me preocupaba era saber cuáles eran de manera diferenciada los procesos que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, etcétera, en sus trayectos hacia los Estados Unidos y cómo se han impulsado como motor de expulsión, de desplazamientos y de migración, los crímenes de odio por esta razón y el acoso y el hostigamiento, la persecución y la violencia física, emocional y psicológica hacia estas personas como motor de expulsión hacia los Estados Unidos. Entonces, como podemos ver en la pantalla, aquí nada más recopilé algunas de las capturas de todos los asesinatos que ocurren todos los días en México. Basta con entrar a Twitter o ver las noticias para saber que una o varias personas todos los días están siendo asesinadas y localizadas, muertas por crímenes de esta índole en México y en Latinoamérica. México es el tercer país más peligroso del mundo para estas personas y Latinoamérica en sí es el lugar más peligroso del mundo, la región más peligrosa para que puedan ejercer sus identidades libremente. Asimismo, estas personas están sufriendo de todos estos tipos de violencias al emigrar hacia los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida y sobre todo de escapar de la violencia que les aqueja en sus comunidades y en sus familias, en sus ciudades y sus países de origen. Y en los Estados Unidos están luchando constantemente para obtener derechos y para construir estos derechos de ciudadanía, es decir, derechos civiles, políticos y sociales que les permita a ellos contrarrestar las políticas de exclusión y de muerte a las que se enfrentan en los Estados Unidos, sobre todo con la presidencia del presidente Trump, que ha sido un presidente completamente LGBT-fóbico y al mismo tiempo xenofóbico. Entonces, todo esto se ha conformado como este cóctel de expresiones de odio que ha dificultado su existencia y ha dificultado su vida en los Estados Unidos, para lo cual pues están constantemente luchando y construyendo estas formas de resistencia en los Estados Unidos para evitar la muerte. En sí, la necropolítica es, de muy resumidas cuentas, la programación de la muerte de ciertos sujetos, de ciertas poblaciones de la sociedad, y en este caso en específico de los migrantes LGBTQ y sobre todo los migrantes indocumentados que no tienen esas herramientas para poder contrarrestar estas políticas de exclusión y muerte o de programación de la muerte.
Entonces, la pregunta de mi investigación que rige la tesis es cuáles son esas estrategias de resistencia que refuerzan esa lucha de estos migrantes para construir una nueva ciudadanía frente a las necropolíticas estadounidenses, sobre todo el presidente Trump entre 2017 y 2020. Y mi hipótesis es que el ejercicio de estos nuevos tipos de ciudadanía, sobre todo activa, expresiva, creativa, que no necesariamente son la ciudadanía procedimental, ese papelito que dice tú eres ciudadano con estos derechos, sino más bien una ciudadanía desde la desafección del Estado y decir, ok, yo no tengo ese papelito que dice que yo soy ciudadano, pero yo expreso mi ciudadanía de otras formas, son el resultado de la agencia y de las estrategias de resistencia de estos migrantes que dotan a este sector de la población, en tanto tienen esta posibilidad de organizarse como colectivo político, de herramientas prácticas para contrarrestar estas necropolíticas, y que la configuración de sus identidades de resistencia y el reclamo de derechos de ciudadanía y de derechos sexuales, así como el ejercicio de actos y prácticas de ciudadanía activa expresiva, son los factores que habilitan el margen de acción política para que estos migrantes se enfrenten a una violencia sistémica y sistemática derivada de factores estructurales e institucionales relacionados con violencia de género y derivados de una infraestructura para el control de sus identidades. Entonces, a grandes rasgos, este es el marco conceptual a través del cual exploro la expulsión de estos migrantes de sus ciudades y sus países de origen y su llegada a los Estados Unidos en un contexto en el que, como podemos ver en el centro, existe una frontera de derechos en el que, por una parte, se está expresando la violencia de forma cada vez más grande hacia ellos, pero al mismo tiempo ellos ejercen una gran resistencia a través de la expresión de su lucha y su organización política y su capacidad reflexiva para movilizar recursos y su agencia a través de la conformación de sus identidades, tanto como migrantes como migrantes queer. Entonces siempre existe esta tensión en esta frontera de derechos, en la que por un lado, en el triángulo o la pirámide izquierda podemos ver, o bueno, en la investigación ya se abordan específicamente cuáles son esas situaciones de violencia, de pobreza, y otros tipos de violencia específica a sus identidades de género que viven y que los está desplazando y los está orillando a tener que emigrar a buscar una mejor vida lejos de ese tipo de violencia en los Estados Unidos, donde al mismo tiempo se están encontrando con estas mismas resistencias, estas mismas paredes, incluso por las mismas comunidades de migrantes de los Estados Unidos que no los aceptan por su identidad LGBTQ. Entonces, en esta infraestructura para el control de sus identidades, yo lo exploro a través de esta de este tipo de cebolla que está del lado izquierdo, en el que cada uno de estos obstáculos, es decir, su lugar de origen, su raza o etnicidad, su capital económico, su orientación sexual o identidad de género y su estatus migratorio, son un obstáculo más para la obtención de derechos de ciudadanía. Es importante resaltar, como no tengo tanto tiempo aquí para explicarlo, pero por ejemplo la parte de la raza no se aborda como raza como tal, dado que no existe, sino como sujetos racializados que sí existen, ¿no? Es el sujeto racializado hecho para determinados poderes lo que existe y lo que se está abordando en la investigación, no la raza como tal, que ya en el documento pues se explica que no existen y se reconoce como tal. Y entonces este es el modelo de estudio cualitativo que me permite a mí estudiar la necropolítica migratoria. Por una parte está la ciudadanía, a través de la cual estudio la ciudadanía precaria, que es toda esta falta de derechos, y por otra la ciudadanía efectiva, que es el empoderamiento y la resistencia social, que los dota de derechos que procedimentalmente no existen, pero que en el ejercicio sí logran obtener. Y por otro, la necropolítica, a través de los dispositivos de poder que se dividen en instituciones, en donde estos sujetos viven y mueren, muchas de las veces, que son la familia, la educación, el trabajo, los centros de detención y deportación, la salud, la policía, la cárcel y la iglesia, y los elementos de control, que son las tecnologías de poder, a través de las cuales los sujetos opuestos, es decir, quienes ejercen ese odio, esa violencia en contra de los migrantes queer, lo hacen a través de crímenes de odio, discursos políticos, la moral, leyes y reglamentos, medidas administrativas, pronunciamientos científicos y muy importantemente también, que fue uno de los grandes hallazgos de la investigación, el suicidio, que muchas de las veces es la única
alternativa que encuentran los migrantes queer para librarse del sufrimiento y el acoso y el hostigamiento y el odio y el ensañamiento al que se están enfrentando tanto en sus comunidades de origen como en el trayecto como en los Estados Unidos. Entonces, para obtener los resultados de esta encuesta se utilizó un diseño de análisis mixto que consistió en una encuesta cuantitativa a 31 migrantes queer en los Estados Unidos y 3 entrevistas a profundidad y sucesivas a través de las cuales se complementó y se dio una mayor profundidad a lo que ya se había obtenido de las encuestas. Entonces aquí está nada más para que vean cómo se desglosaron los datos por cada uno de los encuestados. Y aquí están los resultados de las encuestas, que también fue un trabajo artesanal a través del cual pues se pudo obtener la información importante sobre cómo es que migran, cuáles son las razones, a qué se enfrentan, cómo es el trayecto y a qué se enfrentan los Estados Unidos y sobre todo cómo ha perjudicado la presidencia de Trump, el discurso, las leyes y demás durante su administración, la forma en la que viven y experimentan su sexualidad, su identidad de género, su identidad como migrantes en los Estados Unidos y cómo resisten a los dispositivos necropolíticos de Trump. Y como a grandes rasgos no puedo entrar tanto a los detalles cualitativos, les presento nada más brevemente algunos de los cuantitativos. De las encuestas surgió que el 42% huyó por algún tipo de violencia, que el 58% de ellas y ellos emigraron por cuestiones relacionadas con su identidad de género, es decir, 2/3 de ellos. Igualmente, 65% fue víctima de algún tipo de discriminación o crimen de odio por LGBTfobia en su país de origen, orillándolos a emigrar. El 58% ha sido víctima también en Nueva York. 84% de ellos no regresaría a su país de origen considerando su contexto y la peligrosidad que eso representaría, dado que podrían pues, considerarlo como una sentencia de muerte el ser deportados o el tener que regresar a su país, sobre todo en el caso de las personas transexuales. El 69% considera que su vida correría peligro de haber permanecido en un país de origen, en su país de origen, y el 65% considera que la protección de sus derechos ha mejorado después de haber emigrado a los Estados Unidos. Es importante mencionar que los homicidios de por LGBTfobia, que es ya el paso último, el arrebatarle la vida física a una persona, comprende una serie de delitos, como lo abordan distintos autores como Sánchez. Entonces, él dice que es un cóctel de delitos, de fechorías que acompañan la consumación del asesinato, pero que incluyen además el acoso, el daño o robo a la propiedad, las lesiones, la tortura, la hazaña, el hostigamiento y otros delitos. Entonces, el arrebatarles la vida a estas personas ya es la consumación de una serie, de un cóctel de delitos más amplio. Asimismo, encontramos como elementos de control o tecnologías de poder que la necropolítica es exitosa cuando el sujeto muere, pero que el sujeto puede morir como consecuencia directa del dispositivo o como consecuencia del dejar morir. En este sentido, el 76% ha notado cambios negativos de la población hacia su comunidad desde que Trump asumió la presidencia. 42% considera que el respeto a sus derechos han empeorado levemente y 27% que han empeorado significativamente, que ya en conjunto estamos hablando de más de 2/3 de los encuestados. Y aún así, el 80% considera que es mejor ser LGBTQ en Nueva York que en su país de origen. Y 76% considera que la administración de Trump es xenófoba y LGBT-fóbica. Finalmente, encontramos también como mecanismos y prácticas de resistencia, los migrantes queer están rompiendo con las formas y normas de control social, es decir, las formas restrictivas y normativas que asignan un componente moral para el control de lo normal en contraposición a lo supuestamente anormal. El miedo es un dispositivo, una forma permanente de control y la resistencia en ese sentido es el contradispositivo. Entonces, el 54% considera que su vida corre algún tipo de peligro en Nueva York, 73% participa en algún movimiento, 58% participa en redes, 38% en protestas, 30% en movilizar gente o recursos y 46% asiste a grupos de apoyo. Entonces, los logros obtenidos de su lucha son
sobre todo los cambios o actitudes de la policía o las instituciones, cambios positivos en legislación local y cambios o actitudes generales en la sociedad. Hay que mencionar también que Nueva York es una ciudad santuario en la que se demostró también a partir de este proyecto de investigación que los necrotentáculos de Trump no tienen tanto poder y tanta incidencia, a pesar de que sí la han tenido, sobre todo en el tema de deportaciones y en la negación para la obtención de asilo, que les ocasiona muchas veces más peligro para sus vidas y para su eventual marginalización o muerte. Entonces, también es importante mencionar cuáles son esas instituciones en las que han sido discriminados o violentados o agredidos física, sexual o psicológicamente por su orientación sexual o identidad de género. Y encontramos que en ambos casos la familia es una de las instituciones principales en las que experimentan ese primer rechazo, ese primer odio, en gran parte de los casos en los que adolescentes, por ejemplo, migrantes queer, pasan por esta situación, son rechazados por sus familias, son excluidos y tienen que vivir en situación de calle muchas veces durante años antes de que, en muchos casos nunca vuelven a regresar con sus familias, pero en otros hay una reconciliación familiar importante, pero en la mayoría de ellos tienen que vivir en situación de calle porque sus familias los expulsan de sus casas. Entonces es muchas veces, como les mencionaba, el suicidio la única escapatoria que tienen, siendo migrantes, siendo indocumentados, no teniendo ningún tipo de relación de reciprocidad y confianza en sus comunidades, en sus familias, y teniendo que vivir por situaciones de este tipo. Muchas veces el suicidio es una de las únicas alternativas que encuentran. En el caso de los Estados Unidos, la policía es la principal institución en donde sufren este tipo de acoso, hostigamiento y demás, sobre todo en el caso, como les mencionaba, de los migrantes transexuales. Entonces, bueno, como conclusiones, la tesis comprueba que la población nunca deja de morir porque las muertes muchas veces son simbólicas. Entonces, en ese sentido, así se ha abordado en la tesis como las muertes vividas, cuando en casos en los que no se pierde como tal la vida, sí se muere de distintas formas porque las condiciones de xenofobia, odio y discriminación se mantienen en ese país, y que la muerte vivida, que es, como les menciono, una elaboración conceptual propia, significa estas muertes simbólicas que se viven, experimentan cada vez con migrantes agraviado, ultrajado, violentado, acosado, abusado, golpeado, discriminado o despojado de su dignidad o de su integridad física, psicológica o emocional, ya sea en su país de origen o nuevamente en el país de destino, y que la muerte se vive en la escuela, en el trabajo, en la familia o en cualquier institución de índole social creada y mantenida en el tiempo para ordenar, moldear o normalizar el comportamiento humano. Y que después de emigrar le sigue la maquinaria de invisibilización de la existencia social de estos sujetos, y que como parte de las necropolíticas del país de llegada, estos migrantes son eliminados sistemáticamente por distintos tipos de violencia ligados a la discriminación y la homofobia, y que se materializan en crímenes de odio que les terminan por quitar la vida, o a través del encarcelamiento o confinamiento en centros de deportación en los que son abusados hasta la muerte, por subesclavización moderna hasta que sus cuerpos dejan de servir a los intereses de quien condiciona su vida o muerte a su servicio, o siendo deportados de regreso a sus países de origen, donde terminan siendo igualmente asesinados o muriendo. Y no obstante esto, como les mencionaba, el poder necropolítico de Trump encuentra sus límites en la resistencia de los sujetos disruptores de su política LGBT-fóbica y de deportación masiva, y al mismo tiempo de las estructuras y fuerzas del poder hegemónico que van tejiendo su propia narrativa y creando nuevos frentes de lucha y resistencia que les permite activar sus derechos de ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos por cumplir con el tiempo, por sus presentaciones. Yo creo que sí es importante que tengamos una voz de lo que se hace en investigación en México en esta conferencia, y como me pidieron que organizara desde México, pues estamos más presentes que otros países, pero hay colegas también de Perú y de Brasil, y pues los invito a participar mañana en las otras sesiones. De hecho, algunos de los ponentes de mañana están aquí, como Adriana y Luis. Como saben, hay otras sesiones en paralelo que no están en inglés, como las que están en francés, en hindi, porque pues, es una conferencia que está administrada desde la India.
también hay en árabe, y pues me da mucho gusto que somos el idioma que más ha tenido ponencias registradas después del inglés, lo cual me alegra mucho. Entonces, pues ha habido muchos temas muy importantes. Esta dimensión regional de la migración me pareció muy buena, desde Oaxaca y desde Puebla. La dimensión de las comunidades indígenas, el Estado, el papel del Estado, la importancia del género en la migración. Pues yo tengo muchos comentarios, pero primero voy a dar la palabra a los que están aquí presentes para hacer preguntas o pequeños comentarios hacia los compañeros, si gustan, por favor. Thank you, ma'am. And Yes? I didn't get a chance to introduce our chair earlier. And I would really like to take 2 minutes of all our time for the same before we call it a day. I, on behalf of Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism India, Migrant Forum in Asia, Philippines, and the Center for Research on North America, UNAM, Mexico, I'm extremely grateful to have had with us today Professor Camelia Tigo as the chair of the session. Thank you, ma'am. And for all those who don't know ma'am, she is the coordinator of the area of integration studies at the Center for Research on North America, National Autonomous University of Mexico. She previously studied journalism and communication at the University of Bucharest, Romania, and the schools of journalism in Utrecht, Holland, and Aarhus, Denmark. She has been a visiting researcher at the Baker Institute for Public Policy, Rice University, Texas, and the University of York, Canada. She is a member of the Executive Committee of the International Migration Section of the Latin American Studies Association, and her work includes various publications in Spanish and English on skilled migration, diaspora communication, and diplomacy. We thank you, ma'am, again for gracing us with your presence today and being such a wonderful chair, and of course, taking out your valuable time for chairing the session. I would also like to thank all our eminent speakers today who spoke so well and were instrumental and who were so instrumental in teaching us new things about migration, diaspora, and of course, sustainable development. And lastly, I would like to extend my vote of thanks to our incredible audience who have been so kind, so supportive, and nothing short of amazing. So with this, we eventually come to an end to today's session. Thank you. And thank you for being with us. Thank you, ma'am. Just before we all leave the meeting, I would like to take this opportunity to brief you all for our parallel sessions tomorrow. We will be having 5 parallel sessions every day, and we would love to have all of you participate and attend the same. The timings for the first session are as follows: 11:30 a.m. to 1:30 p.m. Geneva time, 5:30 to 7:30 p.m. Manila time, 12:30 to 2:30 p.m. Doha time, 3 p.m. to 5 p.m. India time, 3:30 a.m. to 5:30 a.m. Mexico, and 4:30 a.m. to 6:30 a.m. New York. So I hope to see all of you for tomorrow's parallel sessions with the same zeal and enthusiasm that we witnessed today. And thank you once again for participating and being so wonderful. Thank you. Have a good day or a good night, since we are meeting from different corners of the world. And thank you. It's yes, almost good morning. Are we having 10 minutes for discussion, Osipala, or should we leave the meeting? Ma'am, that is up to you. If you would like that, we could definitely do that. Okay, so thank you so much. Yes, I would like to take 10 minutes for exchanging some opinions. So please go ahead. Los que tengan comentarios o preguntas, por favor.
yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Sí, bueno, adelante. Muchas gracias a todos los ponentes y por su charla. Fueron bastante importantes, creo. Y es una pregunta que creo que cualquiera podría contestarla, no sé quién quisiera hacerlo, pero últimamente, a partir de las próximas elecciones en Estados Unidos, muchos políticos en México han hablado sobre el papel político de México acerca de la migración, ¿no? Y creo que no se dan cuenta, como aquí muchos de ustedes han expuesto, que más bien, aún o a pesar del apoyo o de las políticas pro migración que existan entre México y Estados Unidos, las personas buscan maneras de migrar, ¿no? Hemos visto tanto las redes que hacen en Puebla, hemos visto también, como mencionó Arturo, también como los migrantes, a pesar de la militarización que está pasando en la frontera sur, también buscan, aunque sean caminos más peligrosos para migrar, irse para allá, ¿no? Entonces quería preguntarle a ustedes qué piensan acerca de este discurso político que parece estar alejado de cómo de hecho las personas buscan caminos para migrar y cómo ellos siguen creyendo que depende de las políticas públicas que ellos propongan el que la migración siga sucediendo o no. Gracias, Alejandro. Yo también tengo un comentario o pregunta para Cristina Carvajal. Me pareció muy interesante tu regresar a esta idea que tenía Fox de que los migrantes eran héroes y cómo se reproduce o sale de las comunidades poblanas que emigran. Entonces me pregunto si la migración es aspiracional, digamos, pues esa misma imagen del migrante como alguien que tiene éxito en la vida es lo que hace que se reproduzcan las redes, ¿verdad? Entonces, no sé si nos podrías comentar un poco sobre eso. Gracias, Camelia, por tu pregunta, por tu interés respecto a este tema. Primero, bueno, quisiera yo responder respecto a la pregunta que tú me estás realizando. Efectivamente, depende del origen de las personas sobre la perspectiva que ellos van a tener de la migración. Las personas de origen rural, yo básicamente he investigado a personas del Valle de Atlixco, aquí en Puebla, y pues te podría decir que casi todos ellos tienen justamente esta perspectiva buena de la migración y de quienes están migrando, ya sea las mismas madres de los migrantes, sus padres, sus hermanos, ellos mismos tienen esta visión de que la migración ha sido muy buena para ellos. Por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención los testimonios de las madres. Ellas nunca han ido a Estados Unidos, reciben comunicaciones de sus hijos por teléfono, incluso ya por estos medios en donde se están viendo a través de la computadora, por cartas, por fotografías, y ellas mencionan que sus hijos, cuando regresan, cuando tienen un retorno de tipo voluntario, porque te digo, sus redes son muy fuertes, y entonces ellos saben incluso las maneras de cómo van a regresar a Puebla, cuánto tiempo van a estar y cómo van a hacer otra vez para ir a Estados Unidos. Entonces, mientras los hijos están aquí, o también cuando se encuentran en Estados Unidos, sus madres comentan que sus hijos son los más valientes de la comunidad. Incluso las madres dicen que las muchachas de la comunidad, del pueblo, pues del barrio en donde ellos vivan, andan detrás de los hijos porque aparte de que ven que son atractivos, serían buenos padres de familia, porque son valientes, porque la comunidad se está dando cuenta que ellos son los que están contribuyendo para la economía de sus familiares. Ellos son también quienes tuvieron ser, digamos, valientes para poder atravesar la frontera, trabajar en Estados Unidos y regresar a México. Sin embargo, lo que sí he notado de muchos migrantes poblanos es de que cambian su discurso. A diferencia de lo que vimos nosotros en distintas ponencias, de que hay cuestiones de necropolítica, de que el Estado no lleva a cabo políticas adecuadas hacia la población migrante, los migrantes, al menos en el caso de los poblanos, sí llevan a cabo este discurso de que la migración es muy buena, de que les va muy bien en todo lo que hacen. Incluso con sus mismos discursos motivan a otros para irse hacia Estados Unidos. Siempre dicen lo bueno que les fue ahí. Nunca dicen
que alguien los trató mal, que tuvieron cuestiones de racismo, de discriminación entre la población blanca, entre la población negra, entre la misma población migrante latinoamericana. Esas cosas no las comentan, sino que todo les fue muy bien. Incluso a mí me daba, siempre me ha dado pues, cierto interés los testimonios en que los hombres comentan de que como son latinos, son mexicanos, son latinos, tienen como cierto atractivo con las mujeres norteamericanas. Y entonces ellas van detrás de ellos, pues, o sea, los ven guapos, ven que también son personas que se aventaron pues a migrar y por eso es que los empiezan a seguir. Entonces, este discurso cambia dependiendo del origen de las personas. Cuando entrevisté migrantes de la ciudad de Puebla, ellos les daba mucha pena dar su testimonio. Hasta la actualidad les sigue dando pena su testimonio, incluso por su misma preparación profesional. Ellos pues me comentaban, por ejemplo, los que terminaron licenciatura o maestría, por favor no pongas mi nombre en los testimonios, sino que inventa un seudónimo. Ustedes saben que por cuestiones de ética pues tenemos que poner un seudónimo, pero pues ellos reiteraban mucho esta cuestión o decían, ¿para qué quieres estos testimonios? ¿Yo qué voy a obtener con darte estos testimonios? O sea, la cuestión incluso de los testimonios, del trabajo de campo, de cómo perciben la migración, lo que sí he notado es que varía dependiendo del origen de las personas, ya sean de origen rural o sean de origen urbano. La misma preparación profesional con la que cuentan, pues van a variar pues en la forma de cómo ven la migración. Y pues como comentaba, muchas veces la ciudad se ve como un lugar de oportunidades. Entonces, si tú vives en la ciudad y no tuviste esta oportunidad de trabajar, es que la migración en personas de entornos urbanos se convierte en una vergüenza, mientras que en las personas de origen rural es un orgullo, es algo que hay que mostrar, en la forma de cómo hablan, en la forma de cómo construyen sus casas, en cómo se refieren a su comunidad, cómo sus familiares de la comunidad se refieren hacia los que fueron. O sea, cambia la perspectiva de la migración dependiendo del origen de las personas. Y esto se ha mantenido ya desde hace muchos años. Yo me encuentro realizando la investigación desde 2007, cuando entré al doctorado. Estamos en 2020 y siguen, digamos, los migrantes poblanos como con esta continuidad de cómo observan esta migración. Y efectivamente, como también les comentaba, los discursos presidenciales, pues, afectan pues a cómo se reproducen también ciertos tipos de discursos entre las personas migrantes y sus familiares. Entonces, por mi parte, pues esta sería mi intervención. Muchas gracias, Cristina. No sé si alguien quiera hacer una reflexión con respecto a la pregunta de Alejandro. Hola, pues algo muy breve y justamente es una reflexión, pareciera sencilla lo que dice Alejandro, pero bueno, sabemos que es algo muy complicado. Yo me enfoco más en la cuestión un poco de México, pero bueno, pensando en lo que dice de Estados Unidos, tiene que ver justamente la visión que tenemos actualmente de la migración, donde efectivamente el gobernante, en este caso podemos hablar de Trump, puede dictar una cierta política, pero también desde los ciudadanos, el ciudadano tiene poder y fuerza en la democracia, no solamente a través del voto, sino que también es capaz de organizarse, es capaz de tomar acciones políticas para poder incidir. Y lo estamos viendo justamente en el caso de los Estados Unidos, cómo la sociedad se está manifestando ante el desacuerdo que se tiene con el gobierno estadounidense, no de toda la sociedad, pero sí está mandado un mensaje al gobernante, es decir, no nos esperemos solamente ser receptores de lo que dicte la política de parte del gobernante, sino también desde la sociedad yo creo que se puede hacer mucho para poder cambiar e incidir y transformar justamente la política, en este caso migratoria, que se tenga. Hasta ahí lo dejaría. Gracias, Arturo. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si se sigue escuchando. Los invito a que mañana sigan las sesiones en español o en inglés y las plenarias que van a ser muy buenas. Y pues una vez más, gracias por participar. Ok, gracias. Muchas gracias, Okay. hasta luego.
Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día. Bye. Gracias, bye. Bye. Gracias. Chica, te saliste.